Como iglesia local y global, debemos comprender que todos estamos interrelacionados y debemos sobrepasar cualquier barrera, con el único objetivo de anunciar el Evangelio de Jesús y edificarnos mutuamente hasta que seamos uno en Cristo. Saludos, buenas tardes, tengan todos los que están por ahí. Después de una pausa larga y prolongada, estamos retomando nuevamente nuestro podcast de Iglesia Local. Sean bienvenidos los que nos están viendo en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea YouTube, ya sea Facebook o en Spotify o nuestro streaming. Estamos en el podcast de Iglesia Local y estamos en la temporada 2023. Y estamos con mucha alegría, con mucha expectativa de lo que nos trae este año 2023. Así que compartan este primer episodio. Tenemos un invitado de lujo, vamos a tener un tiempo muy bueno. Pero antes de empezar, hay mucha gente que ya se está conectando, así que sean bienvenidos. Quiero empezar con una pequeña frase y una pequeña reflexión que tomé en estos días. Dice Proverbios 16:9. El hombre hace planes, pero el Señor es el que dirige sus pasos. Y esto me ponía a mí a reflexionar, es que hay veces tenemos que tener esta claridad. No es si yo quiero. Hay veces nosotros queremos y decimos, puedo hacer esto. Pero hay veces, la mayoría del tiempo, no solamente hay veces, todo el tiempo es si Dios lo permite. Entonces, ¿te has preguntado si tus planes o tus sueños, tus metas, has dicho dentro de ti es si Dios me lo permite? Si Dios te permite las fuerzas, si Dios te da la oportunidad. Así que les dejo esa pequeña reflexión esta tarde. Y quiero dar la bienvenida esta tarde al podcast a mi amigo, el evangelista Nahum Solórzano. Estoy bien con el título, evangelista, o cómo te dice más la gente, pastor. Bueno, ah, siempre he sido un evangelista nato, Sí, pero bueno, cuando yo llegaba a la casa le decía a mi papá, no me gusta eso que la gente me anda diciendo profeta. ¿Cómo hago para decirle que no me digan profeta? Y me dice mi papá, pero ¿cómo vas a hacer? Me dice, si Dios se los pone en su corazón, me dice. correcto. Entonces, porque eso de andar poniéndose nombres es muy delicado, ¿Has encontrado gente poniéndose nombre? demasiado. Hay varios títulos ahí. Sí, y el detalle está que si vos te pones un nombre que Dios no te ha dado, pues no vas a tener respaldo. Ese es un problema. Sí. Nahum, te doy la bienvenida. Gracias por compartir conmigo y estar acá en el podcast de Iglesia Local. Quiero empezar con algo muy personal esta tarde y quiero saber qué pensás al respecto. Antes de venir y estar en ese podcast, para la gente que nos ve también, ¿sabías que las personas, una de las personas, o un grupo de personas más solitarias del mundo son los pastores? Y esto lo menciono, hay gente que no sabe, pero hay muchos pastores que sufren de depresión y también hay un alto índice de suicidio de pastores. La pregunta es, ¿has conocido, en algún momento has compartido con algún pastor que te ha dicho, Nahum, yo me siento sin fuerza para seguir en el ministerio, en lo que estoy haciendo? ¿Y por qué no? No sé si en algún momento te has sentido vos también cansado, como decir, siento como que no tengo el mismo deseo de hacer las cosas. ¿Te ha pasado algo de eso o te ha tocado compartir con alguien? Sí, a través de los años, no te quiero decir que todo el tiempo, he llegado a conocer a muchos pastores y llegar a entrar al vínculo de la amistad Sí, y sobre todo de la confianza es otra cosa. Me he encontrado con pastores, con colegas pastores que lloran y me dicen, vámonos, qué bendición que vino, lloran y me cuentan sí, muchas cosas de muchas cosas de intimidad, cosas ministeriales, y lloran.
Sí, y lloran y me dicen, yo al comienzo decía, pero ¿quién soy yo para que me cuente él si él es un pastor? Pero entendí que muchas veces Dios te lleva a esos lugares porque ellos carecen muchas veces de una amistad sincera. sí, Y muchas veces no todos pueden tener un acceso de estar cerca de su pastor. Bienaventurados aquellos que tienen ese acceso, pero llegan a un punto donde no tienen aquella confianza sí. de conversar cosas ministeriales, porque, Y cosas personales también. correcto, correcto, y son cosas muy delicadas Sí, que solo me las voy a llevar con el Señor y mis oraciones siempre para ellos. sí. Hay un momento de la parte de tu ministerio personalmente en que te has sentido cansado o sin fuerzas para hacer lo que estás haciendo o siempre estás Bueno, al full. al comienzo con esa palabra, cansancio, como que no me gustaba. Sí, No me gustaba. Obviamente estaba en una edad más joven. sí. ¿Cuántos años tenés ahorita? Bueno, tengo 40 años. Lucha. Amén. 4 décadas. Entonces tengo 40 años. Y con los años te vas dando cuenta que no vas rindiendo de la misma manera que lo hacía. Sí. Sí, te vas dando cuenta. Y digamos, bueno, yo admiro la generación pasada porque eran 15 días de campaña. Ahora ya no se ve campañas de 15 días o 3 todavía. días lo máximo. 3 días y ya están todos cansados. 3 días, sí. Y entonces, digamos, también digamos, viajar cansa mucho. Sí, Viajar cansa mucho. Muchas veces estarte preparando para un mensaje, para escuchar la voz de Dios, para la palabra que tenés que llevar a ese pueblo conforme a la necesidad. sí. Y tener que estarte preparando cansa también. ¿Hay algún punto, voy a ser específico, en donde has sentido algo de depresión? Sí, Sí. todo aquel que te diga que no pasa un estado depresivo, digamos, ya te voy a hablar tanto personal como ministerial. ¿Consideras la depresión un pecado? Bueno, la depresión es parte de... Sí me conecto con eso porque hay una parte en donde Elías, imagínate, después de haber hecho una gran hazaña, como lo dijiste con esa palabra, se encierra, pero llega un momento en donde, esto es fuerte, el profeta, el hombre de Dios, que había hecho descender fuego del cielo, él le dice a Dios que le quite la vida. O sea, Ujú. estamos hablando de alguien que está en un proceso, incluso con pensamientos suicidas. Sí. Entonces, te estás tomando la historia de Elías. ¿Qué pensás de ese proceso de Elías entonces? Bueno, ¿quién más grande que Elías? ¿Quién más grande que Entonces, tu Elías? punto es, si Elías, siendo Elías, Sí. haciendo hecho bajar fuego del cielo, pasó un proceso de depresión. Elías se sintió solo. Dijo, solo yo he quedado. Sí, Jesús se sintió solo. sí, El mismo Jesús. Pero hay un punto donde la soledad muchas veces no todos la saben, como te decir, administrar o administrar manejar. o manejar es la palabra. Y hay un momento en la soledad donde te encontrás con vos mismo, Sí, donde entendés que la dependencia tuya no está en los aplausos, en las agendas, que tu éxito no está que seas el más famoso, el más mencionado, sino que tu éxito está siempre en mantener tu intimidad con Dios y mantenerte siempre humilde para aprender algo nuevo. Solo yo he quedado. sí, Jesús se sintió solo, sí. el mismo Jesús. Pero hay un punto donde la soledad muchas veces no todos la saben, como te decir, Administrar o administrar manejar. o manejar es la palabra. Y hay un momento en la soledad donde te encontrás con vos mismo, Sí, donde entendés que la dependencia tuya no está en los aplausos, en las agendas, que tu éxito no está que seas el más famoso, el más mencionado, sino que tu éxito está siempre en mantener tu intimidad con Dios y mantenerte siempre humilde para aprender algo nuevo. y cómo, por ejemplo, si hay alguien que está viéndonos y dice, es un pastor y dice, están hablando de la depresión y hay gente que dice, el pastor tal vez con depresión o algo, y se puede escandalizar la gente porque hay un problema con la gente y la iglesia, es que crea una figura de perfección del ministro como que, incluso como que si no tuviera sentimientos ni emociones, sino que
O sea, solamente es alguien que predica y no tiene errores, no tiene pruebas o dificultades. ¿Qué consejo le darías a alguien para salir de un proceso así como el de Elías, para poder sobreponerse y echarle para adelante y poder superar una circunstancia así? Bueno, una de las cosas es estar persuadido que fuiste llamado. Sí, Entonces, cuando sos llamado, vas a ser marcado en muchas áreas. Y si tienes un llamado pastoral, creo que el ministerio pastoral es uno de los más sufridos. o sea, de entrada tenés que saber que Sí, es uno de los más sufridos, pero es el único ministerio que tiene recompensa. sí, Sí, ok, es el único ministerio que tiene recompensa. Porque, digamos, el ministerio pastoral, tanto el pastor tiene que tener una renovación constante. Ya te lo voy a dejar como un ejemplo. El evangelista por lo menos puede predicar el mismo mensaje en X o Y lugar, va a varios lugares, el mismo mensaje. sí. El pastor no, todos los días tiene que tener un mensaje fresco. No te permiten repetición. No, Eso es serio. sí. O sea, si predicas 2 veces a la semana, tenés que alistarte por lo menos si en 2 veces a la semana, en un mes tendrás que predicar 8 veces por 10, por lo menos unos 120 mensajes tenés que Sí, preparar. y digamos, pues, sabes, en la parte de que él tiene también una familia que atender, Sí, tiene que dividir bien su tiempo, o mejor dicho, no solo dividirlo, administrar bien su tiempo. Tanto para, bueno, en aquel tiempo visitaban a los miembros, hacer sus asignaciones, sus cosas, hacer si tiene un personal en el ministerio trabajando, ver cómo van los proyectos, los planes a corto, a mediano, a largo plazo, qué es lo que pretenden alcanzar. Y muchas veces cuando estás demasiado cargado, llega un punto donde te sentís impotente. Aquí, pues, quizás tenés un problema con la familia, que un hijo no te apoya, que tu esposa no te apoya. Te sentís impotente ante las situaciones y ver que hay gente que en vez de que te apoya, más bien te critican, te dicen muchas cosas. Y muchos creen que el ministerio pastoral es algo fácil, pero es algo difícil, pero no imposible. entonces lo primero, vos dijiste, estábamos en el punto de cómo podría alguien sobreponerse a un estado de depresión Ujú. siendo un ministro. Lo primero dijiste estar convencido de su llamado. ¿Podrías decir algo más de cómo podría yo? Sería más que todo tratar de entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Ujú. Porque si Dios te metió a estos caminos, no te metió para vivir todo el tiempo solo con problemas. Sí. Una pregunta, ¿vos considerarías que para un pastor sería malo, correcto, sería bueno o sí, es posible que pueda ir donde un psicólogo? Bueno, cuando yo estudié te dan psicología pastoral. Entonces, ¿cuál es tu...? Entonces, digamos, sería bueno que él pudiera ir para Sí. tomar ciertos consejos, porque hay cosas que no podemos descartarlas. Ujú. Y si podemos aprender algo en lo que te digo, en un equilibrio, sobre todo en el tiempo, para aprender porque a veces no tienen ni tiempo, digamos, la gente trabaja de lunes a sábado, pongámoslo, Correcto. y el día domingo descansan, pero ¿cuál es el día más trabajado para los pastores? Domingo. El domingo. Sí. Entonces, tiene que haber un balance, un Entonces, equilibrio. ¿vos considerás que no sería malo, inapropiado o algo absurdo que un pastor que está pasando un proceso difícil pueda ir donde un psicólogo y más si tiene un perfil cristiano, ¿no? Si vos necesitas ayuda, vos tenés que buscarla. Correcto. Y está bien la sugerencia que me estás diciendo de un psicólogo, pero si tenés otro colega ministerial, digamos, Ujú. si ya tiene más experiencia en el ministerio, sería bueno que lo abordara, porque es lo que te decía, un pastor a veces no puede hablar con otra persona cosas ministeriales porque no lo va a entender, Ujú. no lo va a entender, lo contrario, lo va a O malinterpretar. cosas personales. Es correcto. Tal vez está pasando un proceso. Entonces, más que un psicólogo, yo creo que el pastor, un colega ministerial le ayudaría un poco mejor. Sí. ¿Tenés algún amigo pastor vos con el que vos sintás confianza ahora mismo? Que vos decís, con este... Que ellos sientan conmigo, yo O con vos, ellos. vos con alguien. Sí. ¿Tenés a alguien? Sí, tengo varios amigos. Ok, eso es bueno, ¿no? Es que el problema está cuando te aíslas.
Ahí mencionaste algo. Sí. Y hay muchos pastores aislados. Sí. Y eso no es algo. Entonces, muchas veces se aíslan por el perfil doctrinal, por cosas de la denominación. Sí. Y quiero decirles que somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Estamos aún empezando el año 2023. ¿Hay algunas metas tuyas como en tu ministerio, en lo que vos haces, que vos decís este año me he propuesto o tenés como un sueño? O sea, un anhelo, decir, esta es la visión que tengo para este año. ¿Qué estás viendo para tu ministerio vos? Fíjate que siempre he tenido un anhelo de ver personas con un fundamento, como ayudar a personas. Uh-huh. Yo me propuse desde el año pasado, me he propuesto ser para esta generación un puente, no un obstáculo. Uh-huh. Y mi sueño es ayudar a muchos ministerios, a muchos ministros, siempre y cuando tengan la humildad de aprender. Entonces, me sueño ayudando, digamos, aquí en lo interno, no me gusta andar con bombas y cohetes. Estoy ayudando, digamos, para no ser exagerado, de 5 a 7 iglesias, de 5 a 7 iglesias. Entonces este año esa es una de tus metas, ayudar más a las iglesias locales, Sí. a pastores, en lo que ellos están En haciendo. lo que pueda hacer de bendición y pueda contribuir. Hay momentos en donde te invitan a diferentes denominaciones. ¿Cuál es la denominación tal vez que vos decís es extraño que haya recibido una invitación? Digo eso porque vos sos, cuando ministras, sos fuego, sos bien enérgico, sos pentecostal, fuertemente, y ¿te ha tocado alguna denominación que vos decís, es raro que me inviten? ¿Cuál es la denominación que menos esperabas que te invitaran? Bueno, cuando el Señor me restauró a mí, yo tenía el deseo de predicar. Sí. Obviamente venía de un pasado que prácticamente con un mal testimonio se te cierran las puertas. Sí. Con un buen testimonio se te abren. Y yo tenía el anhelo. Y de repente yo estaba ahí en la acera, todavía estaba viviendo con mi papá, y apareció una persona en un vehículo. Me dijo, soy el pastor Nelson, se llamaba. Sí. Nelson, sí, dígame, pastor. Me dijeron que usted era predicador. No, le digo, yo todavía sigo siendo predicador porque yo estaba con el deseo de volver a saber si Dios todavía tenía algo conmigo. Y me dice, si lo invito a mi iglesia, hoy va. Claro, le digo que sí voy. Entonces me dice, lo espero hoy acá, como eso estaba como, te voy a decir, como a 1 kilómetro de la casa de mi papá. Uh-huh. Entonces me fui en una caponera. Me acuerdo que me fui en una caponera, contraté al de la caponera que me llevara y me trajera. Sí. Y la sorpresa que yo llevo es que voy a hablar un tema acerca del Espíritu Santo. Y la sorpresa que me llevo es que era una iglesia bautista, pero bautista tradicional. Tradicional. ¿Me explico? Sí. Y yo pensaba que la gente iba a salir enérgica, gritando con todo. Y yo dije, Señor, Padre, Espíritu Santo, ¿será que aquí no hay respaldo? Entonces, bueno, cuando yo estoy ahí, yo di el mensaje, pero cuando yo en una de las intervenciones estoy dando la vuelta, doy la espalda, miro que la gente está tocada por el Espíritu Santo. Sí. Busco al pastor y lo miro con su esposa, con sus hijas, tirado en el suelo. La cosa más cruel, para no alargarte tanto, que el pastor lo corrieron. Porque llegaste vos a encender algo ahí. Sí, entonces lo corrieron, entonces los hermanos hablaron, entonces vinieron y lo volvieron a dejar al pastor. Sí. Hasta el punto que es una experiencia que me bendijo tanto, Sí. que hasta el día de hoy la recuerdo como que fuera hoy mismo. Y he estado en concilios donde muchas veces te exigen tu forma de vestir, Sí. tu forma de muchas cosas, de dirigirte a la gente. ¿Cuáles son, por ejemplo, hay lugares donde te han invitado y te han dicho, quiero que predique de esto específicamente? O la gente te dice, predique lo que el Señor ponga en su corazón. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, en el aspecto mío, te estoy hablando de mi experiencia. Sí.
Mi experiencia es que a mí me gusta que ellos me digan que predique algo que ellos necesitan escuchar. Para la iglesia. No, en el aspecto que te quiero explicar, que me gusta que me digan para prepararme. Ah, ok. Porque hay gente que ahora no se prepara en un sermón. Y eso a mí me motiva a preparar algo nuevo, a prepararme mejor. Y entonces, gloria a Dios cuando me dicen, sea lo que el Espíritu de Dios ponga en su vida. Pero cuando ellos me dicen, quiero que nos ayudes con esta necesidad, entonces me están haciendo parte de su visión, parte de su trabajo. Y no eso, quiero decir que lo sí. que estoy haciendo por guiado por el Espíritu no forma parte, Sí. porque el Espíritu te lleva conforme a las necesidades de las personas. Pero también cuando alguien te dice, yo quiero que prediques sobre esto, es porque realmente el pastor tiene un propósito para tu invitación, no solamente que llegues a predicar, sino que puedas contribuir a la Lo único que no, yo puedo predicar un mensaje cristocéntrico, pero no toco puntos doctrinales. Sí. ¿Cómo has, Eso es muy importante. Si querés ser un evangelista Ajá. de empuje, relevante, y comenzar a tocar puntos doctrinales. Sí. Me refiero a puntos sí, yo te doctrinales. entiendo. O sea, para alguien que nos está viendo, eso sería como una recomendación también en lo que vos haces y has aprendido en experiencia, ¿no? Sí. No prediques doctrina. Si no llegaste a un mensaje cristocéntrico. Correcto. A lo que Dios te ha llamado. Exacto. Y eso te permite también ser recibido en varios lugares, en varios contextos y en varias iglesias, ¿no? Otro de los puntos, mi padre y mi madre me enseñaron este principio. Cada vez que te invite a alguien, sé una persona agradecida. Y si el pastor es la autoridad en ese momento vos estás bajo su cobertura. Tenés que serle obediente. Si él me dice, dormí ahí voy a dormir. Si él me dice, no salga, no salga. Sí, y también eso esos son como códigos de conducta que los vas aprendiendo, ¿no? Sí. Porque también hay veces es incómodo que alguien te invite, imagínate, y que ya estando arriba vos agarres el timón y te vayas para otro lado, ¿no? Predicando cosas que tal vez van a ser incómodas para esa iglesia y que vas a dejar como un problema. Entonces Sí. eso es muy importante. Por ejemplo, también te pregunto, cuando alguien te dé el tiempo, o sea, ¿te sujetas al tiempo de ellos? ¿Les preguntas siempre, mira, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Es recomendable eso? ¿O te dicen la gente, no, dale? Bueno, hay unos que me dicen, fluye con libertad. Sí. Fluya como Dios se lo ponga. Ajá. Que hoy, para eso estamos esperando esta noche. Correcto. Pero hay ciertos lugares que, digamos, dicen, hermano, vamos a tener tal tiempo, entonces tal vez nos ayuda ahí, salimos a tal hora. Entonces trato de organizarme sobre Sí. todas las cosas. Es un reto, pero lo puedes hacer. ¿Hay algún momento, te quiero preguntar eso, hay varios momentos en tu vida, estábamos hablando mientras estábamos, que has pasado unos procesos difíciles, me estabas contando que en este año fue el funeral de tu suegra, ¿verdad? Falleció tu suegra. ¿Qué cosas difíciles has pasado? También hay un momento, tenés varias, no sé ni de cuál tomar, pero vos hablaste de que esas cosas se vuelven marcas. ¿Cómo entendés los procesos? Así como esa palabra que dijiste, son como marcas que están siendo puestas en tu vida. Quisiera que pudieras hablar sobre eso. ¿Cómo tomás el proceso de, mira, falleció un bebé tuyo recién nacido? Hay una foto en donde yo te miré que estabas como en coma, casi muerto. La otra situación que pasaste hace un tiempo de un niño, un percance, ¿verdad? Un accidente. Y lo otro ahora, lo de tu suegra. O sea, y te vienen varios procesos. ¿En qué colaboran eso en vos en medio de todos esos llantos, dolores y sufrimientos? ¿Cómo lo has tomado? Bueno, hay un punto donde muchas veces nosotros llegamos a predicar bajo un conocimiento, bajo una revelación. Sí. El conocimiento te da admiración, pero cuando vos tenés una palabra viva, una palabra que la has vivido en carne propia, esa palabra viene y es más edificante que la de revelación. Entonces, la palabra que dice la Biblia que nosotros, predicador que predica, dice, predícate a ti mismo. Entonces, hay temas que mucha gente no los puede desarrollar, o sí los puede desarrollar, pero con un conocimiento, pero no con una experiencia.
Entonces la experiencia que el Señor me ha permitido a mí ha sido de que a través de que yo lo he vivido en carne propia, en dolor, en quebranto, después la gente se identifica, son quebrantados, digamos, cuando pasé en el 2015 ese proceso con la familia que esperábamos nuestro segundo bebé, muchas familias han vivido lo mismo, pero Y hay gente que lo está viendo, pero para eso que dijiste del 2015, tu esposa estaba embarazada, dio a luz y el niño falleció en ¿cuánto tiempo, Naum? 24 horas me permitió el Señor cuando los médicos solo le daban 2 horas de vida. Sí, y eso, Eso viene, digamos, tanto para una pareja, digamos, yo conozco parejas que han perdido hijos y sí, se han distorsionado. sí, Y eso vino a mi persona para, digamos, fíjate que más bien vino a fortalecerme. Y ahí fue una de las experiencias que el Espíritu Santo me regaló en el 2015. Porque hay gente que ama al Espíritu Santo de una manera cuando Él hace cosas buenas, Mm, cuando le da palabra, cuando los sí. bendice, pero no cuando les quita. ¿Y cómo asimilaste eso vos y cómo el Espíritu Santo te ayudó en ese proceso? Es que mi experiencia donde me enamoré del Espíritu Santo Sí. fue en esa experiencia. Cuando Él me dijo, dime que me amas cuando estaba enterrando a mi hijo. Entonces, ¿Cómo fue eso? A ver. bueno, cuando yo estoy pasando con ese proceso con mi esposa, yo había estado en 2015 prácticamente varios días de ayunos prolongados, Sí, prolongados. Pero en sí, yo no sabía por qué había pasado el 2015 prácticamente en ayuno. sí, Y más sin embargo, no comprendía que él me estaba preparando para lo que venía. sí. Cuando a mi esposa le dijeron que no podían nacer, que lo único que le ofrecían era extraérselo, entonces yo le dije a ella, vamos a creerle a Dios que Dios va a hacer un milagro. Fuimos donde muchos médicos y todos nos decían la misma noticia. Más sin embargo, yo ministraba, miraba que los paralíticos soltaban así de ruedas, miraba acá, milagro, y yo esperando un milagro en mi casa. Sí, y no pasó. Y no pasó. ¿Y cómo asimilar eso? ¿Cómo te sobrepusiste entonces a eso? Dijiste que el Espíritu Santo te habló y te dijo, Y me dijo, dime que me ama, aun cuando estaba enterrando a mi hijo. Y entonces, bueno, la primera noche que estaba con mi hijo ahí en el funeral en la casa, le dije que sí lo amaba, pero ya cuando ya vas a enterrarlo, ya no me salieron palabras. Solo lo único que le dije, tú sabes que te amo. Eso fue lo único. Si yo te digo otra cosa, yo te estoy inventando. sí. Y de ahí mi vida cambió para siempre. Para ¿Cómo, siempre. cómo cambió tu vida a partir de ese momento? Bueno, porque yo tenía muchas cosas. Quería dejar el ministerio, quería trabajar, quería darle un estatus de vida a mi familia mejor. Quería hacer muchas cosas. O sea, no quería estar ya en el ministerio, porque Sí. yo quería darle un estatus de vida mejor a mi esposa, a Ahí mis hay hijos. una parte, Pero vino él y sí, me dijo, por más que trabajé en los días de ayuno, nunca le vas a dar lo que yo les voy a dar. y puedes repetir eso otra vez. Así, de esa manera. Por más que trabajé, me dijo, Ujú. nunca le vas a dar a tu esposa y a tus hijos lo que yo les voy a dar. Y, ¿sabes? Eso me gustaría también que yo pienso que eso sirve para mucha gente que nos está viendo, porque hay una parte en la gente que hace ministerio que siente frustración por esa parte de la estabilidad eh, económica Ujú, ujú. para la familia. Y muchos pastores, o sea, tienen esa angustia porque quieren dar cierta recursos, estabilidad a la familia, y hay veces la iglesia o el ministerio no, aparentemente no lo puede solventar. Y, y eso es muy importante porque hay gente que está en esa duda, ¿no? Que dice, ¿me dedico al ministerio o me dedico a mi trabajo o puedo hacer algo por mi familia, por mi casa? Porque si yo me meto a servir o a hacer, lo voy a ver, siento que voy a sufrir. Yo te pregunto,
decís que el Señor te dijo, por mucho que vos lo querrás, Por mucho que yo trabaje, nunca les vas a dar a tu familia lo que yo les voy a dar. y eso lo has visto. Fíjate que te voy a decir una cosa. eh, ¿Cómo decirte? Cuando, cuando uno Ujú, se afana, eh, muchas veces queremos pretender alcanzar muchas cosas y no disfrutamos el ministerio ni la familia. ujú. Entonces, hacemos ministerios cansados, estresados y por compromiso, ya no por un deleite y por una pasión. Sí. Entonces, el Señor el Espíritu Santo trató conmigo y de verdad me apasionó. Me Ujú. apasionó y me dijo que prácticamente descansara en Él, no me preocupara. Gloria a Dios por la gente que los apoya. Gloria a Dios. Yo hasta el día de hoy los únicos apoyos que tengo es mi esposa y mis 2 hijos. Bueno, mis padres que me ayudan en lo espiritual, en lo Sí. moral, en muchas cosas. Y Pero de yo, ahí, pero también depende 100% del ministerio y de lo que haces, ¿no? sí, correcto. Y digamos, no me estás preguntando, pero aquí estamos para contestar y Suelta. ayudar. En cierta ocasión, una vez un cuñado mío me alcanzó y me dijo que yo estaba loco porque dejaba a su hermana sin dinero para la casa porque yo todo se lo había echado al carro en combustible. Para ir a predicar. Sí, llegaba a lugares donde quizás no me recibían bien. Y cuando decís no me recibían bien, ni siquiera O sea, reconocían tus gastos. no llenaba mis expectativas. Sí, Me explico. Y también ahí aprendí, hubieron momentos donde me frustré porque decía, quizás no es esto lo que yo quiero. Y sí, entonces me frustré, llamaba a mi esposa y me decía a mi esposa, bueno, ya estás ahí, ahora hacer el capricho. Pero después el Espíritu Santo, él mismo se encargaba de persuadirme en el lugar y me dijo, vos no venís a llenar las expectativas de nadie. No estás para que te llenen tus expectativas. Vos venís a llenar las expectativas mías. y eso te cambió. Sí, vos no venís a suplir las necesidades de nadie. Yo voy a suplir las necesidades de ellos. Sí. Y eso me marcó a mí porque, digamos, es frustrante andar haciendo un ministerio con limitaciones. Y eso lo pasaste. No, es que eso yo lo viví. Sí. Y todavía me imagino que de vez en cuando te pasa algo. Sí, hace poco, el sábado estuve predicando en un congreso, lo hicieron en un basurero. Wow. Y O sea, entonces ahí fuerte. comía, como había un mosquero, comía rápido, pum, guardaba. Pero prepararon un local bonito y todo, pero obviamente estábamos cerca de un basurero. Sí, Pero lo disfruté. Y yo le sí, dije al Señor, bueno, Señor, si me tocara volver a hacerlo, lo vuelvo a hacer. sí. Entonces hay una parte del ministerio que necesita un proceso. Sí. Y hay gente que, yo considero que hay gente que quiere hacer ministerio, pero lo quiere hacer como bien rápido, o sea, tener una evolución rápida. Y difícilmente se va a poder sostener, ¿no? Porque tenés que enfrentarte a situaciones que son fuertes, o sea, que te va a golpear, pero que tienen que formarte. Entonces, tener vos lo dijiste, tener esas marcas, creo que te dan un recorrido y una experiencia para lo que haces, saber de que estás preparado para todo, como dice Pablo, no, estoy preparado Ujú. para toda buena obra, estoy enseñado en todo. Y eso es muy importante. Hay algo que quería preguntarte, Nahum, es sobre cuál ha sido tu secreto para evitar fallar o tener una caída en lo que vos haces. O sea, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué decís vos? Esto es lo que a mí me sostiene para no fallar, para no caer, para no fallarle a mi familia, no fallar al ministerio, no fallarle a Dios. Eh, ¿Qué cosas? Podría decir es mi secreto. Bueno, diría yo, ampliamente sería la comunión con Dios que tengas. Sí. Presentarte ante Él tal y como sos. Y otra de las cosas, pedirle al Señor que te tenga ocupado. Porque una mente desocupada, hermano, es un taller de Satanás. Entonces, siempre estás. Ocupado en el reino, buscando qué hacer. Sí. Hay una. En este tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia sobrenatural o espiritual que te ha marcado grandemente últimamente? O sea, que vos, tal vez has estado en algún lugar y vos dijiste, wow, esto que pasó aquí fue impresionante, no lo había vivido. ¿Hay algo que te haya sorprendido de Dios cuando has estado ministrando? Sí, hay muchas experiencias. Sí.
Hay muchas experiencias, Un par de ellas ahí. tanto como sanidades, como llegar a un lugar de la nada y llegar a profetizar, guiado por el Espíritu también. Ujú. Y decirle, bueno, la próxima vez que vengan no van a estar en este lugar, van a ver milagros, Dios va a hacer cosas acá. Y cuando volvás a él, lo más bonito es que yo le he dicho, Señor, si me vas a permitir profetizar tu palabra, Ujú. permíteme, pero para ver también el cumplimiento de la palabra. Llegar nuevamente para ver el cumplimiento de la palabra. Y cuando llego, hermano, ¿se acuerda que en la vigilia tal, en culto tal, dijo esto? ¿Se acuerda que...? Y yo solo me quedo, amén. Yo lo tengo grabado, amén. Son tantos lugares que a veces se te va. Sí. Y digamos, una de las experiencias más lindas que he tenido últimamente Ajá. es que personas católicas, Sí. estuvimos subiendo unos videitos ahí con los celulares de un hermano a YouTube y le enseñaron los videos a unas personas católicas. Y la persona católica dice que ellos cuando llegaron al pueblo le dijeron, ¿quién es ese muchacho? Ah, ese es el que está en los días de ayuno, le dice. Dios lo usa, ese muchacho. Y esas personas me enviaron una ofrenda sin conocerme Sí. y me mandó a decir, gracias por ser el pastor de los pecadores. Wow. Y entonces me dice, me comienza a decir, Padre, le pido que ore por mi esposo, ore por mis hijos y todas esas cosas. Y de una u otra manera me llegan mensajes. Y quizás muchas veces has estado, como decimos, con la llanta ponchada. De repente te aparece un mensaje en la página, en el Instagram, y te dicen, mire, usted Dios lo usa, mire, siga adelante, y eso como que te vuelve a animar. Te vuelve a animar. ¿Y cómo haces para mantenerte con los pies en la tierra? Porque también hay veces uno puede sentirse, no sé si te ha pasado, sentirte como dicen el chavalo de la película, que estoy haciendo buen ministerio. ¿Cómo mantenerse siempre uno aterrizado? Bueno, saber que todo don perfecto viene de Dios. Dice eso, todo don perfecto y toda dávida, toda dávida. Viene de Dios. Sí. Y entonces cuando ¿En nosotros... algún momento te has sentido que O tu sea, corazoncito el te ha orgullo, elevado, te ha caído? el orgullo siempre te ha tocado la puerta al corazón. Sí, Ese siempre va a llegar. sí. Te va a tocar la puerta del corazón. Pero en ese momento yo lo vuelvo a meter al proceso donde Dios lo sacó. Sí, a esa otra parte de vos, esa versión de Ujú. sí. Entonces, muchas veces yo he entendido muchas veces que los halagos te pueden hacer más daños que una crítica. Ujú. Ujú. Bueno, eso, Los halagos te hacen más daños que una crítica. correcto. Entonces siempre mantenerse bajito. Sí. ¿En algún momento te ha tocado estar con gente que vos sentís que Que me siento chiquito. No, ministerialmente que vos decís, esta gente necesita como bajarse un poquito? ¿Has sentido en algún momento, has estado compartiendo con gente y decís, vos, yo creo que hay que bajar un poquito, tal vez puede ser el ego, el orgullo? Sí, pero esa parte ya le corresponde a Dios. Sí, Yo solo le digo, Espíritu Santo, tenés mucho que trabajar con ellos. sí. Hay veces toca, ¿no? Compartir con todo tipo de personas. Quiero para cerrar este primer parte con vos, Nahum, ¿cuál es en la parte donde vos estás enfermo en esa camilla, tenías un diagnóstico adverso? ¿Qué fue lo que el Señor hizo contigo? ¿Cuál era el diagnóstico de ese momento? ¿Sentiste miedo a la muerte? Cuando estás en esa foto de la camilla que tiene muchas reacciones en las redes sociales tuyas, ¿hace cuánto fue eso y qué fue lo que te pasó? Eso estaba en la ciudad de León, Sí, predicando a 200 pastores. ajá. Y me dio 2 infartos cerebrales. No uno, 2. 2 infartos cerebrales. 2 infartos cerebrales. Y entonces, en ese momento, me trasladaron de Managua de León a Managua. Lo primero que se me vino a mi mente fue, estoy en una prueba. Estoy en una prueba y comencé como queriéndole reclamar al Señor. Sí. ¿Y estabas inconsciente? ¿Eso era en tu mente o estabas Bueno, en mi mente, porque mi cerebro ya no le daba orden a lo al que cuerpo? a lo que estoy haciendo ahora. Y le dije, Señor, le digo, dime qué es lo malo que he hecho.
¿Qué va a opinar la gente ahora que yo me vino esta prueba? ¿Por qué? Si yo no estoy mal delante de ti. Entonces cuando mi papá y mi hermano me trasladaron, me llevaron al hospital, la doctora comenzó a canalizarme, que este muchacho está muy, muy mal, muy mal. Vos oías todo Yo eso. oía todo eso, entonces yo en mi consciente le dije, sáquenme de acá, que yo necesito seguir predicando. Y entonces, no, vos tenés que cuidarte, descansar, que no sé qué. Pero yo creía que en ese momento los médicos eran el mero diablo. Entonces, cuando estamos ahí, yo miré a mi madre, a mi padre hablar, mi esposa. Le decía a mi mamá, a mi esposa, decirle que se quede, que necesitamos que lo traten. Entonces, cuando me llevaron a la resonancia magnética, arrojó que tenía los 2 infartos cerebrales y el especialista dijo que yo tenía mi cerebro como el de un anciano de 90 años. Wow. Y fue debido a mucho estrés, muchas prédicas. Predicaba, le decía a la sierva, de 5 hasta 7 veces en el día. Era algo, en ese tiempo nadie me manejaba y yo salía de madrugada, Sí. de donde estuviera, llegaba en la madrugada a mi casa, hasta el punto que cuando estoy ahí en el hospital uno no se da cuenta ni qué hora es. Le dije al Señor, bueno, y esto que una prueba, un problema, ¿qué? Y me dijo, él te estoy procesando. Sí. Y cuando me dijo, y le digo, qué manera de procesarme, porque la boca se me viró. Todos los análisis de los médicos fueron sumamente negativos. Y me dijo, porque a las personas así duras como vos, las necesito procesar fuerte. Y en ese momento yo pensaba llenar las expectativas de muchas cosas. Yo quería explotar, pero cuando viene el médico y me dice, voy ya no vas a tener las mismas funciones de antes, no vas a ser el mismo. Yo siento que a mí como que me desarma. El Señor me habla a mí y me dice, en 7 días yo hice los cielos y la tierra. Y el 7º descansé. Yo te traje a este lugar para que repose. Así me lo dijo. Porque la obra es mía, no es tuya. Y sin vos o con vos, la obra sigue. Sí. Esa está fuerte. Sí. Aprendiste, te dieron una gran lección. Sí, y entonces desde ahí dije bueno, y me dijo él, vos no estás pasando ningún problema, vos estás siendo procesado. A los días me dieron de alta el especialista y me dijo, todo depende de su cuidado. Todo depende de Y su te has cuidado. estado cuidando. Sí, sí. Sí. Ya no vas al mismo ritmo de antes. No, no. O sea, de venir, de predicar en un día hasta 5 o 7 veces, ahora lo reduje. Puedo predicarte 2. 2, todavía bastante. 2 todavía. ¿No crees que es mucho todavía? Bueno, sí. Pero eso te ayudó a equilibrarte un poco emocionalmente porque estabas demasiado estresado, demasiado ansioso. Y después de ese proceso, Dios te sanó y has seguido predicando. Ahí en ese proceso te das cuenta. ¿Qué te cargaba? Porque llegaste a colapsar tu cuerpo. ¿Qué estabas pasando? Estabas muy... ¿Por qué te cargaba mucho? Bueno, en el ministerio quería cumplir con todos Los compromisos. los compromisos que tenía. Y a donde fuera A querías donde ir. sea y con la misma energía, donde sea. O sea, que también ahí hay algo mucho para aprender. Tú te puedes estar estresando por la obra, pero te puedes enfermar. Sí, recordar que nosotros somos un templo. Sí, y entonces tenés que encontrar un balance entre lo que estás haciendo. Hay un balance entre lo que vos haces con tu familia, el ministerio, y vos tenés un tiempo programado para tu casa, para tu familia, tu casa. ¿Lo manejas así? Sí. Bueno, ahora lo manejo así. Sí. Antes no. Antes solamente, no, yo voy a predicar, yo voy a Sí, predicar. sí. Y antes no tenía tiempo de calidad con la familia. Sí. Antes solo era la obra, la obra, la obra, la obra. Y así me mantenía. Y eso también le podrías dar como una recomendación para algún pastor que está solamente iglesia, 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 iglesia. Sí. Y la familia, ¿no?
¿Qué le dirías a alguien que está así en esa etapa como vos estabas y cómo podría él balancearse? Es que si fuera ¿cómo se dice? Por bastantes eventos, que las cosas resultaran, pues, le daría un mérito si resultara, pero si hacemos tantas cosas y no dan resultados, no, más bien te estás desgastando. Sí, Y uno de los enemigos más fuertes que yo escuché a un pastor decir fue el enemigo número uno de la unción es el cansancio, wow. Entonces, ¿consideras válido también descansar? descansar. ¿Qué le dijo el ángel al profeta Elías cuando estaba cansado y estresado? Sí, Come, bebe y porque duerme. largo camino te espera. Descansa, en otras palabras, Sí, largo camino te espera. Y hay gente que no tienen ese momentito para decir, no, me voy a calmar. ujú, La obra es de Dios, esto va a seguir. sí. Entonces eso es muy importante tenerlo claro hoy en día, porque también hay gente que está afanada en lo que es el ministerio y eso también te puede llevar a perder la familia, te puede llevar o sea, te puede llevar a perder las cosas que realmente también son importantes para vos. Todo esto, lo que hemos hablado, me ha permitido a mí, en una parte, a tener un equilibrio más que todo en mi temperamento, en la paciencia. Sí. ¿Cómo era? ¿Demasiado ansioso? Y era muy explosivo. Bomba. Quería hacer las cosas en el momento. Sí. Y esas cosas que querés hacer en el momento son un tip de bastante inmadurez. Y te estresa Y también. te estresa, te cansa. Y por más que quieras hacerlo, no lo vas a hacer. Como hay gente que están afanados por ser famoso, Por hacer por dinero. hacer muchas cosas. Entonces, las cosas, dice la Escritura, todas las cosas tienen su tiempo. Ujú, Y entonces yo aprendí a reposar en el Señor. sí. O sea, decirle, Señor, bueno, todo lo que tú permites es conforme a tu voluntad. Yo no tengo que correr ni estresarme. Ahora yo viajo relajado un día antes para un pueblo donde vaya y voy disfrutando el viaje. Sí. Antes viajaba el mismo día y me montaba al altar y era un sofoque. Sí, y eso te enfermó, Sí. te hizo colapsar. Entonces, Nahum, yo creo que en esa última parte de esto, yo si pudiera rescatar algunas cosas de eso último, algunas cosas importantes es, primero, que es válido el descanso en lo que estás haciendo ministerialmente, tomar un tiempo de reposo. Y yo creo que me faltaría descansar más todavía. Claro, por eso te pregunté y te dije, ¿estás predicando cuántas veces? Me decís, hay veces 2 veces al día. Y también necesitamos que Nahum pueda durar un tiempo más. Y dijiste algo también muy importante. Hay veces uno cree que si uno no está, algo no va a funcionar o no va a pasar. Y eso también para pastores, ¿no? Hay pastores que no le dan ni el púlpito a nadie, brother. O sea, en ese pensamiento de que si no es por él, algo no va a pasar. No han aprendido a delegar. No he aprendido a delegar y entonces, Y y cuando es no aprendes a delegar es porque no tenés confianza en lo que has formado. buenísimo eso. Y entonces hay gente que necesita en este tiempo aprender a tomar pausas en lo que está haciendo ministerialmente. Y sabes que eso es muy de la cultura latina, ese problema, porque en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, incluso pastores toman tiempo de descanso normal como en cualquier trabajo, pero yo no he oído ahorita, por lo menos aquí en Nicaragua, que un pastor tome un tiempo de descanso. Me imagino que si alguien le dice a la iglesia, voy a tomar unos días de descanso, han de decir, el pastor al saber en qué pecado andará o en qué rollo. Es Y por el tipo de formación sí, y es la hasta que cultura. aguanté, Sí. y hasta que des, ¿no? Y eso no es bueno, no es Yo sano. estaba hablando con dos ministros hoy, ayer hablaba y le decía, necesito que nos miremos, pero Ujú. no quiero llegar ni a predicar ni nada de eso. Necesito que nos vayamos a un lugar a estar tranquilos, relajados, ¿Y qué te conversar. dijeron? Todos ya quedamos que sí. Ah, ok, eso es algo bueno también. Y es lo que hablábamos, ¿no? También buscar esas asociaciones con gente con la que puedas compartir, tener un tiempo de calidad y poder disfrutar más allá de las actividades religiosas. Es que el detalle está que los ministros hoy no estamos para competir, sino para compartir. Ujú, Y una vez que compartamos, nos retroalimentamos. claro, Entonces nos edificamos mutuamente. sí, Tanto la revelación que él tiene, su experiencia, me bendice su experiencia. Cada quien tiene una experiencia distinta. claro.
Nahum, te doy gracias por este episodio que hemos compartido. No sé si para cerrar tenés algunas palabras. Esta última parte me gustó mucho sobre el tema de poder... Yo considero eso. Un día hablé con tu papá y me dijo... no sé si fue él o fue otra persona, pero me dio una analogía. Hoy yo creo que fue otra persona, que debemos de aprender a dosificar nuestra energía y saber que hay cosas que nos pueden desgastar y cosas en las que realmente pienso yo que como ministerio o iglesia el pastor no debe ser cargado. Por ejemplo, hay algo que yo lo he vivido y a mí me llama mucho la atención. Yo me pregunto, ¿por qué la gente hace esto? Imagínate, el pastor va a predicar y va a subir al altar ese día que va a predicar. Y justo hay alguien que quiere que ese día que el pastor va a predicar le regale media hora antes para contarle un gran clavo, un gran problema que él tiene. Y luego el pastor, oyendo todo lo que le van a tirar, va a ir a predicar. O sucesivamente, tira el poderoso mensaje del pastor y después le piden oración. Es como raro, ¿no? Pero, o sea, el punto está en eso, de que hay veces también, yo pienso que la gente debe de entender que los pastores son humanos y que también se cansan y tienen sus procesos y pasan sus momentos, y que en vez de juzgarlo, yo pienso que las iglesias yo pienso que una iglesia que ama a su pastor debe darle esas afirmaciones y darle esos espacios también. Por ejemplo, cuando el pastor dice, y voy a tomar un tiempo, tener la madurez de decir, sí, nuestro pastor necesita tomar un tiempo para descansar o para atender cosas familiares o personales. Entonces, esta última parte me gustó y me encantó de lo que estábamos hablando sobre cómo poder encontrar esos espacios para poder respirar, le diría yo. O sea, porque hay veces solo te puedes ahogar y puedes terminar en una situación difícil. Así que, Nahum, te doy gracias. Tus últimas palabras en este primer tiempo. Bueno, me voy a despedir con esto, como es para... ¿Con una palabra? Sí. Como todo predicador tiene que sacar Biblia. No, aquí dice... Voy a darte los consejos ministeriales del apóstol Pablo a Timoteo. Ok, ¿qué dice tú? Número 1 le dijo, procura presentarte como un obrero aprobado. Sí. Que usa bien mi palabra y no tiene de qué avergonzarse. Okay. Ese es el primer consejo. El segundo le dijo, avive el don del fuego que hay en ti por la imposición de nuestras manos. Segundo consejo. Luego le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y me gusta el último. 4. Okay. El número 4 es, cuídate de ti mismo. Wow, esa está buenísima. Me encantó eso último. Así que gracias, Nahum, por esa parte que tomaste de la Biblia para compartir sobre el liderazgo, sobre la vida pastoral. Amigos, gracias por haber estado este tiempo. Ha sido una plática bien amena. Así que nos esperamos el próximo podcast de Iglesia Glocal. Hablamos un montón de cosas de iglesia, pero hablamos de liderazgo, hablamos de la vida del pastor. Y bueno, ha sido enriquecedor este podcast, Nahum. He aprendido mucho en este tiempo. Así que reciban un abrazo. Nos vemos en la próxima. Amén. Agradecemos tu amable sintonía. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima transmisión de Iglesia Glocal.